Es que creo que no tengo el micrófono encendido. Creo que ya está, ¿no? Sí, sí, ya está. Hola, buenos días. Oigan, ya vamos a iniciar. ¿Iniciamos? Buenos días. Vamos a iniciar la clase, por favor. Nosotros vamos a hablar acerca de los lentes fácticos, ICL específicamente. Bueno, pues nada más recordar que la cirugía refractiva es una especialidad en la oftalmología de que va a estar dirigida en corregir o modificar las diferentes ametropías sin necesidad de gafas o lentes de contacto, ¿no? Los diferentes procedimientos, pues láser, lentes intraoculares o lentes fáquicos. En el 2005, la empresa STAR les aprueban por la FDA el ICL, que es el lente de colágeno implantable. O sea, ICL no es el lente fácquico como tal, sino es la marca de STAR, pues, de esa casa comercial. Ahora, este es un lente plegable de una sola pieza, con ápticos planos en forma de plato que se van a sostener en el sulcus. Está compuesto por Colamer, que es un copolímero hidrófilo de colágeno de origen porcino e hidroximetil metacrilato. Que esto es como el plus de este tipo de lentes. Y tiene una pequeña porción de colágeno, el 0.2%, como ya mencioné, de origen porcino, y esto hace que incremente su biocompatibilidad. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Bueno, los lentes fáquicos son una opción en casos que pues el paciente no sea candidato a un procedimiento láser como PRK o LASIK, pues por diversos factores, ¿no? Por unas topografías corneales que no sean adecuadas para el procedimiento, etcétera. Las principales indicaciones es en pacientes que tienen ametropías muy altas, como miopías que van desde -3 a -20, hipermetropías de +3 a +17 y astigmatismos de -0.50 a -6. Y realmente, ¿qué es lo que se busca con esto? La independencia de lentes, pero pues lo principal es la conservación de la acomodación, ¿sí? Pacientes motivados con expectativas reales, edades entre 21 y 45 años, con refracción estable. Entre 21 y 45, ¿por qué? Porque ya después viene la presbicia, ¿sí? Y la refracción estable se refiere cuando tengamos una variación, bueno, más bien cuando no tengamos una variación de más de 0.50 dioptrías al año, ¿sí? Que tengan una densidad endotelial de más de 2.000 a 2.500 células, una profundidad de la cámara anterior de más de 2.8 milímetros en caso de los hipermétropes y más de 3 milímetros en caso de los miopes. En pacientes con queratocono se puede modificar el efecto miópico y astigmático del queratocono. Esto siempre y cuando sea un paciente que ya esté estable más de 2 años. O sea, no sé, por ejemplo, que ya tenga crosslinking y que los últimos 2 años ya no haya un cambio significativo en la ametropía, ¿sí? O que el paciente ya no tolere los lentes de contacto rígidos, etcétera. También se puede utilizar en pacientes con trasplante corneal, ¿sí? Y otras indicaciones serían pacientes pediátricos, por ejemplo, que tienen ametropías importantes, por ejemplo, miopías de menos de 10 o una hipermetropía de más de 6, y que el paciente no puede utilizar lentes por diferentes situaciones, ¿no? Ya sea que es un paciente, por ejemplo, que tenga algún problema neurológico o algún problema social, etcétera. Esa sería otra. Ahora, contraindicaciones. Las principales contraindicaciones pues, van a ser patologías corneales,
desde luego, catarata, glaucoma, patologías retinianas como desprendimientos de retina o alguna degeneración a nivel de la retina, la retinopatía diabética, pacientes alérgicos al colágeno, como ya vimos, tiene componente de colágeno el lente, entonces, pues desde luego que había una reacción inflamatoria bastante importante, un síndrome pseudoexfoliativo, síndrome de dispersión pigmentaria, anormalidades a nivel pupilar, un conteo endotelial menor de 2000 células, uveitis y menores de 20 años con una refracción inestable, ¿sí? Como ya habíamos visto, una refracción inestable es cuando tengamos una variación de más de 0.5 dioptrías al año. Las ventajas, pues la principal ventaja o lo que se busca, pues como ya habíamos mencionado, es conservar la acomodación de nuestro paciente. Tiene un amplio rango de corrección. También, como vimos, pues, podemos corregir una miopía desde -3 hasta -20, lo cual obviamente una cirugía láser de ninguna manera lo podría hacer. Es reversible, o sea, nosotros sacamos el lente y pues el paciente queda como antes, ¿no? O sea, no modificamos la córnea ni ninguna estructura del ojo que después, pues ya no nos permita que sea reversible. No hay ojo seco, como igual en la cirugía refractiva con láser, y se puede combinar también con procedimientos láser, o sea, si no, digamos, si no queda el paciente satisfecho o no, o el residual es mucho, pues podemos combinarlo con un tratamiento láser también, ¿sí? Hay 3 tipos de lentes fáquicos. La A y B van a ser de cámara anterior, ¿sí? Y el A es de soporte angular, como podemos ver, y el B es de fijación iridiana. Y en la imagen C, este es un lente de cámara posterior, que es pues es el tema de hoy, ¿no? Los ICL de Star Surgical. Bueno, ya vimos que las 2 primeras líneas, ¿no? Que es un lente plegable, que se apoya en sulcus, de qué está compuesto, y ¿por qué mencionábamos que es mucho más biocompatible? Porque trae, por el tipo de compuesto que es el colágeno, etcétera, atrae un depósito de una monocapa de fibronectina en su superficie, lo cual va a inhibir el depósito de proteínas del humor acuoso. Al inhibir este depósito de proteínas del humor acuoso, va a hacer que el lente sea prácticamente invisible para el sistema inmunológico, ¿sí? Lo cual pues va a ocasionar menos reacción inflamatoria que otro tipo de lentes y es permeable a oxígeno. La zona óptica es una zona óptica cóncava y convexa, con una bóveda delantera. El objetivo de esta bóveda es minimizar el contacto con la cápsula anterior de cristalino. Ahorita más adelante vamos a hablar de un valor muy importante en estos lentes que se llama volt, que ya les vamos a explicar, que precisamente es eso. Y el diámetro va desde 4.9 hasta 13.7 milímetros. Bueno, y este es el lente, el más nuevo, el Evo Vision ICL, que lo novedoso pues es que tiene un orificio central, como podemos ver en la imagen. Este orificio central hace que la dinámica del humor acuoso sea pues un poquito más fisiológica, ¿no? Y que no sea necesario hacer una iridectomía periférica, como podemos ver en el ICL, tiene una iridectomía periférica y la dinámica del humor acuoso es diferente al EO, ¿no? Esto hace también que el paciente tenga menos riesgos de bloqueo pupilar, ¿sí? Y tiene otros agujeritos periféricos que van a ayudar a que también el viscoelástico pueda salir de una forma más fácil. ¿Qué riesgos hay en esta cirugía? Pues como en todas las cirugías intraoculares, riesgos de endoftalmitis, descompensación corneal va a ser de las cosas más importantes que tengamos nosotros que tomar en cuenta, glaucoma de ángulo cerrado, deformación pupilar, pérdida progresiva de las células endoteliales, modificación de la dinámica del humor acuoso y favorecer la inflamación. Y pues la más importante es la catarata, ¿no? Porque este tipo de lentes, al tener contacto estrecho entre la superficie de la cápsula anterior del cristalino, ocasiona cataratas subcapsulares anteriores. Ahorita en la imagen que sigue,
podemos ver cómo hay dos tipos de ICL. El primero es el que no tiene un orificio central y los últimos orificios central. La imagen A es un paciente posimplantado de un mes de evolución, en donde todavía no vemos ninguna opacidad a nivel de la cápsula anterior. En la imagen B ya vemos en la parte superior, la imagen B son 3 meses después del implante de lente y ya tiene una catarata subcapsular anterior. Y en la C es cuando se quita el lente, pues vemos igual la opacidad subcapsular anterior, ¿verdad? Y en las imágenes de abajo, en la D, tiene un mes igual de implante, no tiene ninguna opacidad, y ese es el que tiene el orificio central. El E, 3 meses de evolución, sin opacidad, y F es cuando le quitan el lente y el paciente continúa sin opacidad, ¿no? Entonces, y esto también se debe a la distancia que hay entre la superficie posterior de la lente y la superficie anterior del cristalino, que se llama volt, y que este volt es de las cosas más importantes que nosotros tenemos que estar vigilando en estos pacientes, y se recomienda que sea entre 430 micras a 550 micras, ya que este valor va a ir disminuyendo año a año un 20 a 24 micras. En la evaluación preoperatoria, pues básicamente pues lo mismo, ¿no? Que en un paciente normal, hacerle una anamnesis completa, hay que hacerle retinoscopía, ya que esta es una cirugía pues refractiva, prueba de sensibilidad del contraste, una biometría ultrasónica, ahorita vamos a ver todos estos datos, ¿por qué? Un OCT de segmento anterior, medida del espesor corneal central, contagio de las células endoteliales, topografías, tenemos que medir el white to white o el sulcus to sulcus, hacer la estonometría, medida de la profundidad de la cámara anterior, que esto va a depender muchísimo el tamaño del lente que vamos a poner, al igual que el white to white, medida del diámetro, del diámetro pupilar en condiciones fotópicas, escotópicas, oftalmología indirecta, tenemos que valorar muy bien la periferia de la retina, para ver, ya que estos pacientes, por ejemplo, probablemente sean muy miopes, pues hay que valorar que yo tenga alguna lesión predisponente, algún desgarro retiniano o algo que debamos de darle láser previo a la cirugía, ¿sí? Y bueno. Ok, las pruebas prequirúrgicas, primero pues el white to white. El white to white aquí lo utilizan porque es como la forma de saber la longitud que va a tener el paciente del lente intraocular, porque lo comparan como lo sustituyen del sulcus al sulcus, ¿sí? Entonces, con esto vamos a hacer diferentes fórmulas que nos van a ayudar a saber el diámetro del lente. Van a haber múltiples formas, calipers o en la lámpara de hendidura, en la biomicroscopía ultrasónica lo podemos hacer, con el Orbscan, el IOL Master, en el Pentacam, etc., ¿no? Lo normal en hombres es de 0.4 a 12.5 horizontal y en mujeres de 10.7 a 12.5, ¿no? La profundidad de la cámara anterior. La profundidad de la cámara anterior se evalúa igual en la imagen A. Esta es una imagen de un OCT, el B es un Pentacam y el C es una biomicroscopía ultrasónica, y los tres evalúan exactamente lo mismo. La profundidad de la cámara anterior va desde el endotelio corneal hasta la cápsula anterior de cristalino, ¿sí? Luego el 6L, pues es desde el endotelio corneal hasta la superficie anterior del lente intraocular, y el volt es el espacio, ¿sí?, residual entre la cápsula anterior del cristalino y la región posterior del ICL. Esto, como ya había mencionado, lo recomendable es que sea entre 430 y 550, ¿sí? Lo más recomendable, porque si está por abajo de 100 o 150, es mucho más probable de que ocasione catarata subcapsular en un tiempo muchísimo más corto, y si está arriba de 1000, ocasiona un cierre anular. ¿Sí? ¿Sabes cómo es la técnica? ¿De la qué, perdón? Ah, no. Se pone un lente, sé que se pone un lente, ¿verdad?
Sí. Con poquita de inversión. Para que no es nada de lo es con poquita de inversión. Una poquita con agua y a cierta distancia y eso es todo lo que puede ofrecer para Perfecto, muchas gracias. La densidad celular endotelial, pues bueno, mediante la microscopía especular. Y en esta tabla es muy interesante porque podemos ver cuánto es lo mínimo del conteo celular endotelial para la edad del paciente y para la profundidad de la cámara anterior. Ahí en la tabla, la última que dice mayor o igual a 3.2 milímetros es mayor o igual a 3.5 milímetros. ¿Sí? Entonces, mayor o igual a 3, mayor o igual a 3.2 y mayor o igual a 3.5 milímetros. Y de acuerdo a eso, de la profundidad y la edad, es el mínimo del conteo celular endotelial para que este paciente pueda tener para que sea candidato o no a un lente de este tipo. ¿Sí? Y siempre pues va obviamente desde los 2000 hasta 2500 lo mínimo y hacia arriba. Muy bien, esta es una pupilometría dinámica. ¿Por qué es importante la pupilometría? Porque la pupila al estar completamente dilatada hace que el volt aumente más, ¿no? Y al estar miótica, pues obviamente hace que disminuya. Entonces, si nosotros nos confiamos de que el paciente va a tener un volt estable, pues obviamente no va a ser lo correcto. En la tablita de un lado podemos ver que a diferentes tamaños, tanto fotópico como escotópico, el, el, el diámetro, el volt disminuye. El más grande, pues obviamente va a ser en el escotópico, que va a tener un volt de 540 micras, y en el fotópico, que va a ser en una pupila miótica, pues va a disminuir. O sea, la pupila lo que va a hacer es, al cerrarse, va a empujar el lente, básicamente va a empujar el lente hacia atrás, y al dilatarse, o sea, el lente se va a ir hacia adelante, y obviamente va a disminuir va a aumentar, perdón, al hacerse hacia adelante, el espacio, ¿sí? Y también el cristalino, al ver de cerca, al acomodar, igual hace que el lente lo empuja hacia adelante, el iris lo empuja hacia atrás, entonces hace como un efecto de sándwich, ¿sí? Y ese efecto de sándwich, pues es cuando igual daña mucho la cápsula y puede generar pues daño muchísimo más temprano en estos pacientes. Por eso es importante la pupilometría. En el sulcus to sulcus, pues igual se puede realizar con la biomicroscopía ultrasónica. Y pues es importante porque es en donde van a descansar las ápticas del lente y para decidir el tamaño que va a tener. Por ejemplo, en este caso el sulcus to sulcus es la línea roja que mide 12.56 milímetros. Entonces, si ponemos un lente mucho más grande de eso, el lente va a ser como un efecto hacia arriba, ¿sí? O sea, se va a hacer como cuando una hoja la hacemos hacia adelante, pues va a ser como una cúpula, ¿no? Y si es muy chiquito, del sulcus to sulcus, pues el lente se va a estar moviendo, ¿sí? Otra prueba que debemos de hacer es el lens rise. El lens rise es una medida que se toma la línea entre el ángulo a las 3 y el ángulo a las 9 y la parte anterior del cristalino, ¿sí? Como se muestra en la imagen, o sea, es el sitio en donde cruza la cápsula anterior del cristalino y esta línea imaginaria entre el ángulo de 3 y el ángulo de las 9. El objetivo de esto es predecir el tiempo en el que se puede mantener el lente en condiciones de seguridad, ya que como mencioné previamente, el volt disminuye entre 20 y 24 micras por año, ¿sí? Entonces esto hace que nosotros podamos calcular el tiempo en el que puede estar el lente de una forma segura, que va aproximadamente 10 años. Por eso el volt normal es entre 500 micras
y a 10 años pues nos va a sobrar todavía unas 250 micras en caso de que avance 20 a 24 micras por año. La importancia de la anatomía del cristalino pues es una exploración anatómica de la curvatura anterior. Se ha visto que hay algunos ojos. Pero ahí también se toma en cuenta, aparte de lo que disminuye por año, o sea, los cambios que tiene un cristalino. Porque, o sea, va a disminuir el tamaño, pero el cristalino también se ensancha, entonces todavía se va a disminuir más. ¿El tamaño de qué te refieres? El cristalino, o sea, los cambios que tiene el cristalino con la edad. O sea, también lo toman en cuenta. Sí, o sea, lo que se toma ahí en cuenta es todo eso, o sea, todo el compuesto de que va a ir disminuyendo ese espacio entre 20 y 24 micras por año. O sea, no es nada más por el lente, sino es por el cristalino, o sea, por todo. Ah, exactamente. O sea, por eso es el lens rise, ¿sí? O sea, para calcular todo eso. Y se ha visto que algunos ojos tienen una gran elevación en la curvatura anterior y otros están planos. O sea, esto es algo pues que no es constante ni es igual en todos los ojos, ¿no? El cálculo del diámetro y la potencia del lente. Aquí, pues las dos medidas más importantes, como ya mencioné, es el white to white y la profundidad de la cámara anterior, ¿sí? Por ejemplo, si la profundidad de la cámara anterior es de 3.5 milímetros o menos, se agrega 0.5 milímetros a la medición resultante del white to white horizontal, ¿sí? O si la profundidad de la cámara anterior es menor de 3.5 milímetros, se va a agregar hasta 1 milímetro. O sea, si el white to white es de 11.5 y la cámara anterior mide 3.2, le vamos a agregar 0.5 milímetros, entonces el diámetro del lente tendría que ser de 12 milímetros. Si el white to white es de 3.8, ¿sí? Perdón, si el white to white es de 11.5 también, pero la profundidad de la cámara anterior es de 3.8, pues entonces le vamos a agregar 1 milímetro, entonces sería un lente de 12.5 milímetros. Sí, o sea, es más o menos es el ejemplo. Te voy a dejar un comentario que cuando tuve un congreso de reflexión, escuché varios expertos decir que unos dijeron, el día que ya estudios la base de los surcos, ese día será muy confiable excelente. Después que es la medición, un estimado de World Wide Claro. pero no es estimado, no es real, pero pues para ser real, tienes que haber estudiado todos los pacientes de inversión y trabajo muy extenso. Por eso que muchos no confían en que se presente un Exacto. O sea, lo que mencionaban aquí, pues era que obviamente no todos tienen la capacidad o no todos pueden hacer un sulcus to sulcus y por eso optan por el white to white, aunque no sea obviamente la medida específica, ¿no? Que hay que utilizar. Por eso esos cambios y pues no es algo, no es algo... Sí. Y bueno, el cálculo del diámetro igual, pues aquí vemos la relación entre el white to white y la cámara anterior. Por ejemplo, si tenemos un white to white menor de 10.5, pues dice que no está recomendado utilizar un lente de este tipo. Si es de 10.5 a 10.6, si es mayor de 3.5 milímetros la cámara anterior, se recomienda uno de 12.1 y etcétera, ¿no? Y todas las variantes de recomendaciones que se dan. El cálculo del poder, pues bueno, el cálculo del poder en este caso, pues que es de la casa Star, pues se debe hacer igual en su plataforma. La primera imagen, pues es la plataforma, ¿no? La segunda imagen de la parte de arriba es donde ya se colocaron todos los valores que ya vimos y pues ya nos da ahí el resultado, ¿no? Que es en la parte roja, que nos da el resultado de qué lente se le va a poner a este paciente, de acuerdo a todos los valores. Y en la imagen inferior, pues ahí hasta nos dice que nos hace una guía de los grados y la dirección en la que el cirujano debe rotar la lente durante su implantación en caso de que sea un lente tórico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en esta página, pues ya nos da todo cómo es el poder y en dónde tenemos que colocar el lente. La técnica quirúrgica de implantación, bueno, vamos a poner un video.
Ahí nos está mostrando el lente. Sí, ahí ya no se vio, pero se hacen dos como paracentesis para poder acomodar el lente y esa es la principal, pues nada más para meter. Y no se hace nada más. Eso es todo. Facilito, ¿verdad? Sí. Ese tiene la propiedad de ser una leve y es muy fácil implantarlo y explotarlo también. La boca es de un solo lado por esta pieza y se va a salir de la misma manera. Ok. Se pliega muy básico también para sacarlo. Ok. Ahorita ahí es como se ven las dos paracentesis, donde mete los dos instrumentos para poder acomodar. Ese lente que presentaste ahora es reciente, que tiene un agujero de centro. Es reciente, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tendrá? Pues como 2010 y, no sé, 17 más o menos por ahí. Pero el último modelo que pues todavía no tiene sentido. Así de que porque la tiempo, pues lo que se veía a futuro la capacidad de la cápsula anterior. Claro. Pues los fabricantes dicen que no. Sí, Sí, pues sí. pero pues los seguimientos en la presentación De hecho. que se realizaban entonces por eso cambió. Pero cuando yo fui en el 2019, todavía no, me imagino que ahora ya. Ya hay un poquito más de estudios, pues en estudios se está hablando alguien. Se puso otro. Ese agujero central no queda visual, no perjudica. Eso iba a decir ahorita. Pero pues es como en los lentes multifocales, en los trifocales que dicen las veces que ven halos y tú nada más le dices, pues ya se le va a quitar pronto. Su cerebro lo va a asimilar. Sí. Pero sí hay estudios que se han dicho eso, ¿no? Que ven como una imagen fantasma o que ven un halo, pero pues sí, ¿no? En otros 6 meses. Y bueno, el seguimiento de los pacientes, como ya he mencionado, pues hay que evaluar el volt mediante OCT o biomicroscopía ultrasónica o como podamos, ¿no? Lo ideal es que se mantenga entre 250 y 750 micras. Menor de 250 micras se asocia a catarata, mayor a bloqueo pupilar, cierre angular, glaucoma pigmentario, como también edema corneal. Ahí en estas imágenes, en la primera imagen, este es un volt ideal, ¿sí? Vemos las dos líneas como más reflectantes, que ese es el sitio que vamos a evaluar. En la imagen 2 vemos que están totalmente pegadas, ¿sí? Y en la imagen 3, pues están súper separadas, ¿no? Ahí dice que tiene más de 1100 micras. Entonces ahí ya tiene este paciente un altísimo riesgo de un bloqueo pupilar, cierre angular, de glaucoma pigmentario. ¿Por qué? Porque está ahí en contacto con el iris constante, puede ocasionar uveitis también, etcétera. En el OCT, pues lo mismo, ¿no? Medir siempre la profundidad de la cámara, o sea, todo eso, el ángulo es muy importante evaluarlo, igual mediante gonioscopía hay que estarlo evaluando en todos los seguimientos, y se consideraba que era muy importante hacer un OCT de segmento anterior, todas las revisiones hasta los 3 meses después del implante de lente.
Bueno, vamos a hablar de complicaciones intraoperatorias. Sangrado del panus periférico. Estos pacientes esperan que tengan panus periférico, bueno, o algunos pacientes en caso de que sean usuarios de lente de contacto. Una incisión, una mala incisión que dificulta la entrada de lente, un daño al cristalino durante las maniobras o también un daño a la córnea. Y en la imagen inferior, una vez que ya nosotros colocamos el lente, ¿sí? El lente ya está colocado, pero todavía no hemos sacado visco ni nada. Entonces, si inyectamos solución salina de una forma muy brusca, dice que puede atravesar el orificio central, empujar el viscoelástico hacia la cápsula anterior del cristalino y provocar una catarata traumática. O sea, esto es si irrigamos de una forma muy brusca, ¿sí? El volteo de lente y rotura. Si se voltea el lente, dice que ahí lo que tenemos que hacer es, obviamente, sacarlo, no de ninguna manera intentar voltearlo dentro de la cámara. Se voltea, bueno, lo sacas y lo vuelves a poner en el inyector y pues de nuevo lo mismo, ¿no? Y si se rompe, pues bueno, voy a sacarlo e intercambiarlo. Y pagarlo. No más padre. Complicaciones postquirúrgicas, pues cataratas, ya obviamente pues ya vimos por qué, tanto por la disminución de la circulación del humor acuoso hacia el cristalino, por un efecto en barrera del lente, y la catarata subcapsular anterior es la complicación más frecuente, producida tanto por los efectos mecánicos como alteraciones metabólicas, ¿sí? Por alteración del flujo del humor acuoso. La acomodación del cristalino también juega un papel muy importante, ya que al acomodar, al acomodar empuja el lente hacia adelante y el iris lo empuja hacia atrás y hace ese efecto de sándwich, ¿sí? Sin el agujero central se calculó una incidencia de catarata subcapsular entre 6 al 7% a los 7 años y con el agujero central se calculó que es del 2.1%. ¿Sí? Entonces sí pasa, pero en un muy bajo porcentaje. Complicaciones postquirúrgicas, pues bueno, aumento de la presión intraocular, alteraciones en la calidad óptica y pérdida de la densidad celular endotelial. ¿Sí? El orificio central, como ya había mencionado, puede producir deslumbramientos, halos, destellos luminosos y efectos de imagen fantasma. Pero pues bueno, esto es algo que esperado y pues gradualmente se le irán desapareciendo al paciente. La pérdida celular endotelial se calcula que en los primeros 3 años es del 8.9% y después de los 5 años se calcula que es del 7.7%. Durante la cirugía, si hay trauma o si el lente fuese de silicón, igual habría una pérdida endotelial pues mucho más rápida, ¿sí? Si tenemos un volt bajo, se recomienda retirar el lente y poner uno de mayor tamaño, ¿sí? Y si fuese un volt alto, se recomienda poner uno, pues entonces de menor tamaño, ¿sí? En un glaucoma por cierre angular, ahí vemos cómo el lente está totalmente en contacto con el iris y está cerrando el ángulo del lado derecho, ¿no? Entonces, en algunos casos sí va a ser necesario realizar algún procedimiento como una trave, antiglaucomatosos tópicos, etcétera, ¿no? Entonces, en estos pacientes igual es importante evaluar el síndrome de dispersión pigmentaria, por ejemplo, en la córnea, ver que no tenga pigmento, como en el uso de Krukenberg, valorar el ángulo, que no tenga mucho pigmento a nivel de la malla trabecular, ¿sí? En estos pacientes igual se pueden formar sinequias iridocorneales por el contacto directo que tienen y persistente entre el iris y la córnea, eso uno no se da cuenta, ¿sí? Y bueno, siempre hay que estarlos evaluando con estudios de imagen. Elevación aguda de la presión intraocular temprana, se dice que es una elevación más de 22 milímetros de mercurio en las primeras 2 horas. Tenemos que evaluar el volt, si no hay bloqueo pupilar o glaucoma maligno. Si tenemos menos de 25 milímetros de mercurio, hay que dejarlos en observación, más de 25 medicamentos tópicos, y más de 30 hay que hacer una paracentesis y dar también antiglaucomatosos. Si no baja, pues hay que retirar el lente. La rotación o descentramiento del lente también.
Esto se va a relacionar con lentes pequeñas de acuerdo al sulcus to sulcus y ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Pues retirarlos y poner uno de mayor tamaño, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo quería comentar algo. Sí. El año pasado en la academia salió un artículo sobre lo que es este tipo de lentes, ¿sí? Y hacía mucha referencia a lo que son las cataratas supracelares anteriores, ¿sí? Y mencionaron que tuvieron un 84 pacientes en seguimiento por 10 años, ¿sí? Con un VOD promedio de 466. Y en estos que observaron que hubo una reducción significativa del VOD durante los primeros 6 años, primeros 6 meses postoperatorios hasta los 10 años, ¿sí? Con una disminución del VOD de 184, algo parecido a lo que habías dicho de 11, creo que habías dicho. ¿Del año? Al 20 y año. 24 Ajá, mil. entonces ellos 20 y decían 24. eso, muy parecido, 184 micras. Y en resumen de este artículo, pues según decía que en este estudio se necesita un VOD central de 230 micras para garantizar una cirugía de ICL de mejor duración, ¿sí? Pues, como que es el parámetro ideal. Y según el estudio también menciona que el VOD postoperatorio es de 700 micras aproximadamente, proporciona una adecuada duración por más de 25 años. Así como que la garantía más extendida pues tiene que ser arriba de 700 micras para garantizarlo perfecto casi. Y las de VOD postoperatorios de 400 micras o más, estas pues garantizan 10 años, nada más. Entonces, a comparación de la de 700. Entonces, ya puedes tener la idea, ¿no? Dependiendo del VOD que tenga. Ajá. Sí, y pues sobre las incidencias de cataratas subcapsulares, pues mencionaba que muy independientemente del VOD, y pues tiene que ver mucho lo que es cuando tenemos un toque de cristalino por una maniobra brusca, más que nada por la curva de aprendizaje y por algún tipo de catarata iatrogénica, ¿sí? Estas siempre aparecen a las 3 semanas o a los 6 meses postoperatorio, ¿sí? Y también puedes recordar que el desarrollo de cataratas es 4 veces mayor y frecuente en los pacientes miopes, ¿sí? En toda la población general. Entonces, sería todo. Listo. Gracias.